grandes ríos, o sea, ríos de más de 10.000 metros cúbicos por segundo. Y son varios, afortunadamente. Vamos a ver los ríos de montaña también se clasifican como caudalosos cuando están en sus condiciones normales. Cuando esos ríos se perturban, empiezan a funcionar muy distinto. Colombia también tiene algunas partes de ríos anastomosados, unas partes pequeñas en el río Meta, y hay varios ríos meandricos. Entonces vamos a ver el comportamiento del caudal normal en estos ríos. Este es un río de montaña, la quebrada Marinilla. Aquí la vemos en el momento en que se debe medir su caudal, que es a full canal. Por supuesto, está a punto de desbordarse en este momento, no se ha desbordado todavía, está a unos 20 centímetros de desbordarse, pero algunos genios ya construyeron sobre el canal, como ustedes lo pueden ver. Eso no es nada raro aquí que la gente haga eso. Entonces estos ríos, veámoslo de esta manera, tienen básicamente 4 situaciones. El estiaje, o sea, cuando está en aguas bajas, subiendo, que es una etapa relativamente grande. Hay ríos que se demoran subiendo meses, en aguas altas donde permanecen otro tiempo grande y luego en bajada. Por eso se dice que estos ríos tienen 4 periodos distintos. Independientemente de lo que se demoren, por ejemplo, el Amazonas se demora bastante, prácticamente se reparte el año el estiaje, unos mesecitos, luego subiendo otros mesecitos, el máximo periodo otros mesecitos y luego bajando otros mesecitos. Entonces esa cuestión se reparte en el año en 4 estaciones, ¿cierto? En realidad el Magdalena y el Cauca hacen lo mismo, tienen los 4 pulsos. Y por eso a esos ríos también se les llama pulsantes, porque realmente se pueden describir por un periodo de 4 pulsos, entre el periodo bajo y el periodo alto. Y la época de subiendo y bajando también son épocas sensiblemente diferentes desde el punto de vista incluso desde el punto de vista de la ecología de esos ecosistemas acuáticos. Como les dije, el evento más extremo de esto no es que lleguen a canal pleno. El evento extremo de esto, lo único que pasa es la inundación. En ese momento el río llega al evento más extremo, y el otro evento más extremo que tienen, que ya están empezando a tenerlo, es estiajes muy pronunciados, que nosotros llamamos pues sequías, porque hace poco, por ejemplo, en Magdalena lo podía uno atravesar allá del antiguo puerto del río Sismoazo, más arriba de la cintura, ¿cierto? Eso es bastante pérdida de caudal, y eso no es bueno para los ríos. Hay otro fenómeno que tienen estos ríos, es que funcionan más o menos acoplados con los ritmos de precipitación. Más o menos acoplados no significa que en general hay un retraso entre el periodo máximo de lluvias, el periodo mínimo de lluvias y los máximos y mínimos de los ríos. Y ese retraso puede ser significativo, para que más o menos lo tengamos claro. En el Amazonas, por ejemplo, cuando ya hemos pasado el periodo de invierno en las cordilleras, el río tiene su máximo, ¿cierto? Entonces, va a depender de la distancia que haya de las zonas de lluvia al punto donde usted está en el río. Porque de todas maneras la ola de lluvia, digámoslo así, se demora un tiempo para llegar a donde uno está, y obviamente mucho tiempo para llegar a la desembocadura en ríos muy grandes. Este es un río en Magdalena, en el evento máximo del 2004. Como ustedes ven, no solamente está full canal, en toda parte está full canal, sino que está completamente desbordado sobre la llanura. Estas inundaciones se suponía que tenían un periodo de recurrencia de 7 años, 25, 50, 75, eran más o menos con esos periodos de recurrencia. O sea que se podía esperar que ocurriera una inundación cada 7 años, una inundación moderada y una inundación grande, pues cada 100 años, decían algunos, ¿cierto? La verdad es que esos ritmos de periodos de retorno ya no existen. O
sea, los ríos obtienen estos periodos de inundaciones o estos eventos máximos prácticamente cuando les da la gana. Y en principio están desacoplados a la niña. Y la niña, como todos sabemos, en el Océano Pacífico es un fenómeno que se decía que tenía alguna regularidad también, que más o menos cada 7 años, eso realmente ya no es cierto tampoco. Hay una niña cuando le da la gana y hay un niño cuando le da la gana. Así es, no se puede predecir. Ningún cristiano en este planeta es capaz de predecir eso hoy en día. De tal manera que nos tenemos que acostumbrar a estas situaciones. En el caso del río Magdalena, ha habido años seguidos en donde la llanura no se ha desinundado. O sea, años consecutivos ya donde la llanura ha permanecido permanentemente inundada. Eso es bastante complicado porque obviamente toda la infraestructura que esté sobre la llanura de inundación y esta llanura de inundación tienden a tener una infraestructura muy grande, es porque son tierras fértiles. Y en esas tierras fértiles la gente se asienta y hace sus actividades productivas con todo lo que ya sabemos. Bajo cambio climático, los eventos máximos y mínimos se vuelven impredecibles. Y no solamente impredecibles, sino más frecuentes. Eso es lo que hizo el cambio climático, que ya no se puede evitar sino pagar la factura. Ya el clima de este planeta lo retiramos, entonces no nos queda más remedio que pagar las consecuencias de lo que ya hicimos. Y una de las consecuencias es que los mínimos y máximos de los ríos caudalosos se han vuelto más frecuentes e impredecibles. Y eso implica que muchos de los usos, no solamente agropecuarios, sino de los usos humanos de las llanuras de inundación se pierden, porque claro, una de las cosas por las que se pierden es porque se vuelven impredecibles, o sea que usted no puede decir que sembró una cosecha de tal cosa y la va a recoger. En esas condiciones ninguna aseguradora de cultivos le da a usted un seguro sobre un cultivo, ni un seguro sobre una ganadería, ni un seguro sobre nada, ¿cierto? El peor efecto que tuvo, por ejemplo, el Katrina sobre esa zona de Estados Unidos fue que las compañías aseguradoras retiraron todo tipo de seguros para esa zona y lo retiraron permanentemente. Y eso implicó que mucha de la industria que existía en esa zona, en New Orleans, se haya mudado a otras regiones de Estados Unidos, para que sepan lo que significa eso. Y obviamente los agricultores están en la misma situación porque allá sí existen seguros de cosechas eficientes. Aquí eso pues se ha intentado varias veces y ha fracasado todas las veces que se ha intentado por los ladrones, ¿cierto? Que no son poquitos. Entonces allá los seguros de cosecha son normales, ¿cierto? Las compañías de seguros allá tampoco volvieron a emitir seguros de cosechas en la zona de New Orleans. Y obviamente la infraestructura también tiene que asumir riesgos mayores y, algo peor, parámetros de diseño superiores. Observe que cuando usted dice que tiene que asumir un parámetro de diseño superior, significa que construir un puente aquí ya no vale lo que valía, sino que vale muchísimo más, porque requieren sobrediseños, ¿cierto? Y eso significa unos costos muy grandes. Si usted va a construir aquí, por ejemplo, una edificación, la primera cosa que tiene que tener en cuenta es que el primer piso es un área perdida. No se puede utilizar, hay que construir como se construye en la Amazonía, sobre palafitos realmente. Entonces, esa situación hace que el primer piso quede patio de juego de los niños, ¿cierto? Que es lo que pasa realmente en la Amazonía, ¿cierto? Entonces, implica, por ejemplo, que esa construcción ya hay que construir 2 pisos en vez de 1, aún para la casa más humilde, ¿cierto? Y eso tiene sus consecuencias. Pero bueno, lo que a nosotros nos interesa es básicamente cómo funciona un río de esos, y aquí está bosquejado rápidamente la forma en que funciona. Lo primero es que esos ríos tienen un perfil longitudinal, o sea, si yo me voy haciendo no el perfil transversal transversal del río, sino que cómo hago yo el perfil a lo largo del río.
ese perfil a lo largo del río, por definición, está hecho no a lo largo de la orilla. Observen bien que si yo hago el perfil a lo largo de esta orilla, voy a obtener unas distancias y unas geometrías, sino que está hecho a lo largo de la línea de máxima energía en el río, a lo largo de la línea que llamamos vaguada o talbec. Cuando nosotros estamos hablando del perfil longitudinal de un río, siempre estamos sobreentendiendo que esa línea o ese perfil está trazado a lo largo de la línea de máxima energía, para que vamos entendiéndonos entonces. Y esta distancia a lo largo del río, la distancia recta entre dos puntos a lo largo del río, se llama simplemente longitud, pero no se llama perfil, ¿cierto? Entonces, esa es la primera cosa, que el parámetro, la mayoría de los parámetros del río, la mayoría de los funcionamientos del río, así no le hayan dicho a usted que están medidos respecto al talbec, de hecho lo están. Cuando le están hablando del perfil longitudinal de un río, le están hablando del talbec medido a lo largo del talbec. Y el otro parámetro se llama longitud a lo largo de la orilla, que eso es distinto. Entonces, cuando uno mira a lo largo del talbec de un río, ese talbec es una línea ondulada que a veces se parte donde hay islas, cada brazo tiene un talbec. En general, cuando tiene un solo cauce, un solo ramal, esa línea es única. O sea, significa que en un río normalmente nunca van a haber dos líneas de máxima energía, o en un brazo de un río nunca hay dos líneas de máxima energía. Medido a lo largo de esa línea, habrá zonas más profundas, que en este caso son los charcos o pozuelos. Todos sabemos que en los ríos de montaña hay charcos, ¿cierto? Entonces, estos charcos son zonas deprimidas del perfil longitudinal. Hay zonas levantadas del perfil longitudinal, que son las barras o lo que también se llaman barras transversales. Aquí tenemos una zona de esas, por ejemplo, un charco, una barra transversal. Esto es una barra de arena longitudinal o de gradas longitudinales. Y hay un concepto muy importante que es este que tenemos acá. En algunos tramos de los ríos puede ocurrir una cosa que llama knee point. Eso no tiene una traducción en español hasta el momento que sea aceptable, porque eso sería puntos de rodilla, pues, o rodilla. Eso no tendría mucho sentido, ¿cierto? Pero en algunas traducciones latinas llaman esos puntos de resistencia. La verdad es que por alguna razón o por alguna cuestión puede haber una roca extremadamente dura en el lecho del río, por ejemplo esta zona de roca, y esa zona de roca le genera al río una dificultad para excavar. Entonces ahí el perfil longitudinal está levantado respecto al resto, e incluso estos knee point tienen una importancia fundamental en los ríos. Se dice que los ríos son lo que sean los knee point. Lo que significa es que estos knee point controlan la depositación de la carga aguas arriba, porque por supuesto esta partícula de carga de fondo puede ir siendo empujada por el agua, empujada, pero en esta zona del knee point le tocaría al agua empujarla pendiente arriba, ¿sí o no? Y eso de empujar pendiente arriba, eso no es fácil para el río, ¿cierto? Si ya le da lidia empujar en las zonas normales pendiente abajo, imaginen ustedes lo que sería arrastrar un canto de unos 10-15 centímetros pendiente arriba en el fondo del río. Entonces, estos knee point lo que hacen es que controlan la depositación aguas arriba y controlan la geometría también del río aguas arriba. Esos knee point son supremamente importantes para comprender el funcionamiento de un río. Y obviamente, en algunos casos, esos knee point son tan duros que llegan a formar literales caídas o cataratas, ¿cierto? Siempre donde haya un rápido, una cascada o una catarata, es porque en el lecho del río hay una roca extremadamente dura que el río no ha sido capaz de excavar, ¿cierto? Vamos a ver luego que esos knee point realmente tienen una importancia central en cómo funcionan los ríos caudalosos. La vaguada o talbec
se define como la línea que conecta los puntos más profundos del lecho a lo largo del río. En general se trata de una línea ondulada que cruza por los charcos y las partes más profundas de las barras, y allí el río alcanza su máxima velocidad. En los grandes ríos se produce un abombamiento sobre la superficie del agua donde está el talveque. Ya lo vimos en el Cauca cuando estuvimos allí, que se produce no solamente como una especie de zona de aguas más inquietas, de aguas más embravecidas, sino que el perfil longitudinal del río, la superficie del río en esas zonas es levantada. Y en el Amazonas eso todavía es más impresionante. En el Amazonas eso se ve como un lomo desde el bote. Cuando uno va en un bote pequeño, el talveque se ve como un lomo levantado en la mitad del río. Se ve literalmente, ¿cierto? Y hay partes donde el río corre y el Amazonas corre por una zona muy estrecha, no solamente se ve, sino que es extremadamente peligroso. Y los botes lo evitan obviamente porque la cantidad de energía que tiene ese lomo de agua en la mitad del río es extremadamente alta. Con respecto a la vaguada se define el gradiente longitudinal, como ya les dije, que es la cantidad de inclinación respecto a la horizontal a lo largo de un tramo de la vaguada, se ve en descenso vertical sobre avance. Es muy sencillo, es medir la cota en un punto de la vaguada y la cota en un punto más bajo de la vaguada aguas abajo, ¿cierto? La diferencia de cotas a lo largo de esa longitud es lo que es el gradiente longitudinal. Como les dije, el gradiente longitudinal no se mide respecto a la orilla, se mide respecto al talveque. O sea que cuando usted va a medir la distancia, tiene que medir la cota aquí y venirse midiendo esta distancia a lo largo de esta línea ondulada, que por supuesto es mucho mayor que la distancia a lo largo de la orilla, ¿cierto? Porque el talveque es una línea ondulada. Entonces, ese es el gradiente longitudinal. Y el perfil altitudinal es el descenso altitudinal de un río en toda su longitud. O sea, desde el nacimiento, mido la cota en el nacimiento y mido la cota en la desembocadura y en puntos intermedios, y voy a obtener más o menos un perfil longitudinal. La medida de este perfil longitudinal no es tan estricta, la definición no es tan estricta como la del gradiente longitudinal. En el gradiente longitudinal obviamente hay que localizar primero la vaguada y luego medir a lo largo de la vaguada. Y en el perfil longitudinal o en el perfil altitudinal simplemente basta con la cota en un punto, la cota en otro punto y la distancia a lo largo del río, a lo largo de la orilla. O sea, son conceptos un poco diferentes. Y nada lo ilustra mejor que cuando uno está haciendo geomorfometría, está morfometrizando el canal. Ahí aparecen entonces unos términos muy importantes que están definidos aquí. El más importante es la sinuosidad. La sinuosidad es qué tanto curvea, digámoslo así, qué tanto curvea y qué tan pronunciadas son las curvas que da un río en una llanura aluvial, o qué tanto, digamos, curvea el canal o los canales. Esa sinuosidad se define como una cantidad que se nota normalmente con una S y que es igual a una W sobre L, siendo W la longitud del canal a lo largo del talveque. Esta línea roja que estamos viendo acá, este es el talveque y esta es la longitud a lo largo del talveque. Y A es la amplitud del canal, y L es la longitud a lo largo del canal, a lo largo del río. Vean ustedes la diferencia. Miren que aquí tenemos dos líneas rojas, la línea del talveque que empieza en este punto, observen que empieza en el extremo de una curva, o en la parte más pronunciada de una curva, y va hasta la parte más pronunciada de la curva siguiente. Esa W es medida a través del talveque. En cambio, la longitud L es la distancia entre las dos crestas, la distancia recta entre dos crestas. Obviamente que en la medida en que W se incremente y L se vuelva más pequeño, el meandro se vuelve más pronunciado, ¿sí o no? Sí. Y en la medida en que W se aproxima a L, la sinuosidad se aproxima a 1, ¿cierto? Y el río se vuelve recto, ¿sí o no?
De acuerdo con la sinuosidad, entonces los ríos se dividen en rectos cuando la sinuosidad es menor o igual que 1,05, sinuoso cuando da alrededor de 1,25, meándrico cuando da alrededor de 2 y muy recurvado, meandros recurvados cuando la sinuosidad es mayor o igual que 2. Esos parámetros tienen mucha importancia a la hora de clasificar los ríos en las llanuras inundables. Este es un río típicamente con una zona recurvada, que es esta. Entonces se verá que aquí hay un meandro, hay una curva en el meandro. El meandro debería ser así recto y aquí ya hay una curva en el meandro. O sea, hay curvas en el meandro, ¿sí o no? En cambio aquí el meandro es una superficie suave, ¿sí? Esta parte aquí del río es meándrico típico y a partir de acá el río se vuelve meándrico recurvado, ¿cierto? Significa que la pendiente longitudinal en este sector donde los meandros son recurvados es mucho menor que en esta otra zona, porque eso tiene mucho que ver con la pendiente longitudinal del río, con el gradiente longitudinal. Eso tiene importancia. También se ve claramente que en los extremos en los puntos más pronunciados de las curvaturas está la depositación de las barras. Esto es una barra, esto es otra barrita aquí, esta es otra barra. Son la forma normal de los ríos meándricos. Y estos ríos son muy raros, que son los canales anastomosados. Anastomosados significa, primero, que el río se bifurca en dos brazos, y lo raro es que estos son ríos arenosos con un gradiente extremadamente bajo, o sea, no transportan cargas gruesas. La carga más gruesa que transportan es arena. El Amazonas es un típico río de estos. La otra cuestión es que no es extraño que el caudal total se divida equitativamente entre los dos brazos. Es decir, que se dividan, la mitad va por la derecha y la otra mitad va por la izquierda. Eso normalmente no pasa en los ríos trenzados. En los ríos trenzados el 90% o el 100% puede ir por la derecha y el 0% por la izquierda, ¿cierto? Cuando hay ramificación. En estos ríos anastomosados el caudal se reparte más o menos equitativamente entre los dos brazos o entre los brazos, con un problema adicional, y es que lo que queda en la barra central que divide los canales no es cualquier cosa, no es una barra de arena, sino que a su vez es un sistema de lagos y humedales separados por un dique marginal a los canales, un dique de arena. Entonces se forma un dique alrededor del canal, y detrás de ese dique hacia la barra lo que tenemos es una zona de lagos y humedales. Esos ríos anastomosados son bastante raros, normalmente no son sino tramos de un río. No hay ningún río en el mundo que sea anastomosado en todo su trayecto. Hay pedazos donde el río es anastomosado. El río Meta tiene pedazos donde están anastomosados, el Amazonas tiene pedazos donde están anastomosados, el Río Negro tiene pedazos también así, pero en general son los ríos más raros del mundo. En toda parte donde existen, prácticamente son parques nacionales, y la razón es que son los refugios de todas las especies acuáticas o dependientes del agua en gran medida. Este concepto que tenemos aquí es un concepto bastante enredado, sobre el que se ha escrito mucha literatura, y que lo traemos aquí es porque es fundamental para entender el funcionamiento de un río. O sea, si a uno le preguntan cuáles son los dos ríos, los dos conceptos más fundamentales en un río, no son siquiera criterios geométricos, es la línea de la vaguada y el concepto de nivel básico. Con esos dos conceptos bien entendidos, uno puede comprender cómo funcionan los ríos. Hay dos más o menos puntos de vista que son complementarios del concepto de nivel base. El concepto original
era el punto más bajo del perfil longitudinal de un río donde ya se ha perdido su capacidad de erosionar el lecho. O sea, así fue definido originalmente por Powell. Powell fue un loquito que se metió por el cañón del río Colorado en una balsa en la época en que no lo podía hacer, ¿cierto? Y por supuesto la mayoría de la excursión fracasó y él salió por allá descapizado con 2 o 3 de los tipos originales que iban, ¿cierto? No salió, sino que lo encontraron en unos sitios y lo rescataron, ¿cierto? No él salió, sino que lo rescataron, ¿cierto? A raíz de eso el tipo escribió acerca de las travesías sobre el cañón del Colorado y creó este concepto. A Powell se le recuerda porque era loco, ¿cierto? Y era literalmente un aventurero y porque creó el concepto de nivel base del río. Hoy en día el concepto de nivel base es el punto más bajo del perfil longitudinal de un río, obviamente medido a lo largo de la delta B, al cual la corriente es capaz de llevar la carga de fondo. Veamos que hay una diferencia sutil. Aquí es un punto que en el lecho que el río no puede erosionar, ¿cierto? Y aquí es cualquier punto donde el río simplemente es capaz de llevar la carga de fondo. La diferencia es muy importante. Observen que en este caso, en el fondo de un lago, de hecho constituye un nivel de base natural. Si un río alimenta un lago, el fondo de ese lago es el punto más bajo al cual el río es capaz de llevar la carga, ¿sí o no? Entonces el fondo de ese lago constituye un nivel base. Pero de hecho entonces también en esta concepción, cualquier charco que haya en una quebrada, ¿cierto? La parte más profunda del charco que haya en una quebrada constituye un nivel base, ¿sí o no? Entonces este concepto es más influyente porque le permite a uno hablar de niveles bases en distancias muy cortas. Por ejemplo, donde quiera que haya un charco en un río, ese será el nivel base para el funcionamiento aguas arriba del río. En cambio aquí, en el concepto de Powell, era simplemente los knee point. Los knee point entonces serían el concepto más clásico de nivel base de un río. Ese concepto de nivel base son importantes es porque controlan los balances entre transporte y acumulación, aguas abajo y aguas arriba. Esa es la razón de la existencia de ese concepto. Lo que significa es lo siguiente: si yo tengo un nivel base, ¿cierto? Ese nivel base me está controlando la depositación de la carga gruesa aguas arriba y también me está controlando la geometría del río aguas arriba. Sea que el nivel base sea un nivel base regional, porque por supuesto entonces el nivel base por excelencia es el fondo del mar, ¿sí o no? Si el Amazonas cuando llega a la desembocadura en el Atlántico, él va depositando carga y creando islas y creando cosas, porque la cantidad de tierra que lleva el Amazonas es muy grande, ¿cierto? Entonces esa va empujando, digamos, el continente hacia afuera, ¿no? ¿Sí o no? Va creando tierras contra el mar, ¿sí o no? Eso es lo que hace un río, crea tierras contra el mar, ¿sí? Pero para el Amazonas, ¿cuál es el punto más bajo al cual es capaz de llevar una partícula de carga gruesa? Obviamente es el fondo del océano Atlántico, que ahí, al frente del Amazonas, es una profundidad gigantesca. Eso está alrededor de 3-4 mil metros de profundidad, ¿cierto? Pero realmente constituiría el punto más bajo al cual el Amazonas es capaz de llevar la carga gruesa. Observen bien que el concepto de nivel base no se aplica para la carga en suspensión. Para la carga en suspensión no existe el concepto de nivel base. ¿Por qué? Porque el Amazonas, cuando llega al Atlántico, le tira una pluma de sedimentos de carga fina, ¿cierto? Y esa carga de sedimentos finos los cogen las corrientes oceánicas y la redistribuyen por toda la cuenca del Atlántico. O sea, ahí no existe el concepto, para la carga en suspensión, no existe el concepto de nivel base. Entonces, básicamente el nivel base lo que hace es que controla, ¿cierto?, el balance de transporte o acumulación aguas arriba. Lo que significa es, si el nivel base no se rompe, permanece estable mucho tiempo, el transporte el balance entre transporte de carga gruesa y acumulación de carga gruesa se mantiene.
Lo que significa que aguas arriba de ese midpoint, el río permanece estable durante muchísimo tiempo, ¿sí o no? Si no cambia el balance de acumulación y transporte, obviamente entonces el cauce va a ser estable. Pero ¿qué pasa si el midpoint se rompe? Se rompe el equilibrio de carga y acumulación aguas arriba, ¿sí o no? Eso tiene consecuencias serias, como vamos a mostrar enseguida. Este es el caso de un midpoint típico, en el caso con el concepto de Powell. Son tramos muy duros en el canal que generan cascadas, generan rápidos. Este es un ejemplo muy claro, un rápido en un midpoint, en un río. Por supuesto, para este río de aguas limpias, cortar esta roca, eso se le vuelve más o menos peludo, ¿cierto? Eso siempre le da como lidiecita, o requiere mucho tiempo, excepto que la roca sea muy débil. Y esto también es una cosa que ilustra claramente. Uno diría, este es el río Nus, pero el río Nus es un río de montaña. Entonces, ¿cómo es que yo en un río de montaña tengo un tramo del río que es, además de ser trenzado, es recurvado? Observen que aquí tengo una curva sobre la curva, ¿cierto? ¿Cómo se forman estas llanuras aluviales en un sistema de montaña? ¿Cómo se forman esos valles internos? A ver, miremoslo aquí en el Valle de Aburrá. Yo llego y arranco de aquí para Caldas, llego al Ancón, y ahí en el Ancón el río Medellín pasa encañonado y con unos rápidos muy fuertes, ¿sí o no? Y despuesito de Ancón me encuentro el valle sobre el que está construido Caldas, ¿sí o no? Y me vengo hacia el sur de Ancón y me paso directamente de Ancón, y ahí me encuentro a Copacabana y todo el Valle de Aburrá, ¿sí o no? Y llego allí a Bello, y en Bello el río vuelve y se cierra, ¿sí o no? O sea, miren y verán que lo que voy teniendo es una pila de valles metidos dentro de, o sea, una alternancia de valles y cañones. Y miren, por ejemplo, que el río Medellín, cuando ya está en Confama, ya está encañonado, ¿cierto? Y se encañona un tramo muy largo hasta que llega a Barbosa y a Girardota y vuelve y se abre, ¿sí o no? Y forma estos ríos. Este es el río Nus, que le pasa lo mismo, un vallecito que se abre, forma una planicie aluvial, y aquí inmediatamente unos pocos centenares de metros aquí abajo, el río vuelve y se encañona, y antes de este punto también se encañona. Entonces yo tengo unas zonas encañonadas y luego tengo unas zonas donde el río se abre. ¿Cómo me explico yo esa situación? ¿Cómo el río hace eso? Material sobre ese que se transporta. Tiene, pues claro, esta zona la creó, ¿por qué? La creó acumulando, ¿cierto? Y esta acumulación significa que probablemente antes había un cañón, ¿cierto? Y simplemente se fue rellenando de sedimentos. ¿Qué está controlando que estos sedimentos se estén depositando aquí en vez de estar siendo transportados? O sea, aquí, obviamente, la acumulación es mucho mayor que la erosión de sedimentos, ¿sí o no? O sea, la acumulación excede al transporte, ¿cierto? Y la razón de eso es que, la única razón de eso es que aquí adelantico existe un midpoint. Y ese midpoint es tan duro que el río no ha sido capaz de excavarlo, entonces ocasionó esta depositación de toda esta cantidad de carga aguas arriba. Porque ¿qué pasa si ese midpoint se rompe? Baja todo más rápido. Sí. Baja. Exactamente, el río vuelve a incisar verticalmente. Recuerden lo que les he dicho, los ríos no saben sino cortar verticalmente. O sea, si el midpoint se rompe, el río vuelve a cortar verticalmente. ¿Y qué pasa con estas tierras? Se van, se pierden literalmente y solo quedan unos remanentes que se llaman ¿cómo? Si queda un remanente elevado de estas tierras después de que esto corte, ¿cómo queda? Queda un río que está corriendo sobre una terraza, ¿sí o no? Sí, sí. Sí lo pillaron.
Entonces la existencia de terrazas implica que los midpoints se tienen que romper, ¿cierto? Y la depositación de planicies en medio de los valles, en medio de un río de montaña, implica que tiene que existir un midpoint aguas abajo de suficiente fuerza para que no se produzca depositación en vez de producirse corte. Vean ustedes entonces, bueno, esa es una característica. Ahora vamos a ver la otra característica, que esta ya la vimos en campo. Lo propio de los ríos caudalosos es la granoselectividad, es decir, es que la separación de la carga tanto espacial como por tamaño medio, gravitas pequeñas con gravitas pequeñas, ¿cierto? Gravas grandes con gravas grandes, limos con limos, ¿sí o no? La carga del río se separa por tamaños medios y cada tamaño medio se deposita. Ya lo vimos en el río Cauca y nos demoramos una mañana para descubrir eso, ¿cierto? El efecto de eso, de esa separación, de esa selectividad que hace el río, es que las capas se depositan en estratos, unos estratos de limos y unos estratos de arenas y así sucesivamente. Siempre que veamos esa separación de la carga, ya sea en ríos viejos o en ríos modernos, estamos hablando de un río caudaloso. Eso es lo que hace un río caudaloso, una separación de la carga. Ya lo habíamos deducido, así que no me voy a detener en eso. Y este es el caso de las terrazas aluviales, o como ya lo habíamos deducido anteriormente. Entonces, la existencia de una terraza requiere dos cosas. Primero, que haya un nivel base estable para que se deposite la llanura, ¿cierto? ¿Qué es lo que significa esto? Que este río tiene un midpoint aguas abajo y que ese midpoint aguas abajo se ha sostenido durante mucho tiempo, de tal manera entonces que la depositación predomine sobre la erosión y se va a producir la depositación de una llanura inundable, ¿cierto? De una llanura inundable como en este caso. Lo segundo es que si ese midpoint se rompe, entonces el río empieza a incisar, empieza a cortar verticalmente. Ustedes ven aquí cuando estaba en equilibrio y ya empieza a cortar verticalmente y a crear una nueva planicie inundable, dejando la planicie inundable anterior colgada sobre el cauce. A esas planicies de inundación colgadas se les llama terrazas. Ustedes ven aquí el río Cauca corriendo por su actual cauce, ¿cierto? Y ya estas partes elevadas, que son partes planas alrededor del río, que no las inunda nunca el río, son terrazas antiguas. Entonces, la pregunta que yo hago aquí yo tengo una terraza y aquí yo tengo otra terraza. ¿Cuántas veces se ha roto el midpoint aguas abajo de ese río? Dos veces. Exactamente, se ha roto dos veces. Y observen la distancia que hay entre este canal y esto, que es por ahí unos 7 metros, y esta terraza está a 21 metros. ¿Cuál ruptura fue más pronunciada? ¿La de 21 o la de 7? La de 21. La de 21. O sea que la diferencia en la altura entre las terrazas también me dice qué tan violenta fue la ruptura del midpoint aguas abajo, ¿cierto? O sea, la manera de medir cómo evolucionan los midpoint, ¿cierto?, es ver cuántos niveles de terrazas hay y qué fecha tienen, porque las terrazas se pueden fechar. Entonces uno puede saber cómo ha evolucionado los midpoint. O sea, midpoint y terrazas son hermanos, para dejarlo claramente establecido. Y este es el perfil longitudinal. Esta es una gráfica que resume lo que pasa en un río aguas abajo. En general, si usted coge un río desde su nacimiento hasta su desembocadura en el mar o en un cuerpo de agua, entonces obviamente el nivel base más bajo va a ser el fondo del cuerpo de agua, ¿cierto? Y van a ver, a lo largo del recorrido, va a haber un perfil que tiende a ser en general cóncavo. Casi todos los ríos tienen ese mismo perfil longitudinal, o sea, un perfil una pendiente longitudinal muy pronunciada en los nacimientos y se va atenuando hasta que llega al mar, a las zonas planas donde prácticamente el gradiente longitudinal es muy pequeño.
Y asociado con este perfil longitudinal, entonces hay unas geoformas que son típicas cuando es un río de montaña, unas geoformas cuando ya está más o menos llegando a un semiequilibrio, y una geoforma muy distinto cuando ya llega a las zonas bajas cerquita de los grandes cuerpos de agua, ¿cierto? Esto es lo que está resumido en esta gráfica. En esta gráfica también se ve que los sitios de montaña, la cantidad de carga gruesa es muy grande y la cantidad de carga fina es muy pequeña. En las partes medias hay un equilibrio entre cargas, alrededor de las cargas de tamaño medio, y en la parte de la desembocadura justamente los ríos tienen casi toda su carga de tamaño fino. Literalmente, entonces, cuando usted mira un río cerquita de la desembocadura, son ríos de arena, aquí son ríos de gravas y arena, y ya en la zona de montaña son ríos de gravas. Eso ya lo hemos visto, ¿sí o no? Por supuesto, el Tonusco tiene más carga gruesa que el Cauca, ¿cierto? Porque es un río de montaña. Y en la quebrada de Chorquina le vieron arenas. La quebrada de Chorquina no tenía arena, ¿sí o no? Porque es un río típicamente está corriendo por un cañón, una zona de montaña. Entonces allí, mire lo que está diciendo la gráfica, que la cantidad de arenas es muy pequeña y todo el resto son piedras grandes, ¿sí o no? Y eso es correcto. Lo otro que es correcto es que en los ríos de montaña el río está cortando básicamente, y en las zonas de las planicies fluviales los ríos se están depositando fundamentalmente. O sea, cambian del modo de corte al modo de depositación a lo largo del recorrido. Esto, si ustedes lo miran con detalle, ustedes van a ver que hay unas geoformas típicas en los ríos de montaña, que son las caídas, los rápidos, los potholes, cantos muy grandes y todo ese tipo de cosas. Que en las partes medias yo tengo una alternancia de valles y cañones, y en la parte baja yo tengo las llanuras aluviales típicas. Ese gráfico lo pueden mirar con más detalle, porque es un resumen de lo que pasa realmente a lo largo del perfil longitudinal de un río. Vamos a mirar algo de eso. Estas son geoformas del curso inicial de los ríos. Entonces vamos a ver algunas de esas cuando el río es de montaña. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar los valles espolonados, cascadas, rápidos. Les voy a mostrar eso rápidamente. Estos son los patrones de tipos de valles. Este es el valle espolonado, que ya lo vimos en la Chorquina. Estos son valles glaciares que tienen las paredes parabólicas. Estos son valles en B, que las paredes son rectas y con un solo en el fondo. Este es aquí en Antioquia, por supuesto. Esto también es en Antioquia y en Palmira. Hay unos valles de fondo casi plano, y luego tenemos las gargantas y cañones, que ya los vimos también. O sea, todo eso lo hemos visto en campo. Ahí tenemos grosso modo los tipos de valles que tenemos, ¿cierto? Esto es el valle espolonado, ya lo vimos en campo. Cascadas, rápidos, ya lo vimos en campo. Los organales, que no los vimos en campo, pero los podríamos haber visto. Y en el curso medio de los ríos, lo que tenemos es a gran escala es lo mismo. Eso es en el valle del río Magdalena. Esto es el Alto Magdalena, y esta zona aquí donde el valle se cierra se llama el cierre de Natagaima. Aquí queda el pueblito de Natagaima, y ahí las rocas duras casi llegan hasta el lecho, hasta el cabo del río. De tal manera, es un valle supremamente ancho al sur de Natagaima. O sea, el valle se abre, se cierra, se abre, se cierra, y el Cauca es lo mismo. En el Cauca encontramos, se abre aquí en Santa Fe de Antioquia, se cierra por todo el cañón de Ituango, etc. O sea, se va encontrando siempre en los cursos medios de los ríos valles alternando con cañones. Un valle, un cañón, un valle, un cañón, un valle, cañón, como lo que tenemos aquí en el valle de Aburrá, ¿cierto? Un valle en Caldas, un cañón, una zona encañonada en el Latillo, vuelve y se abre en el río de Aburrá, vuelve y se cierra en el Latillo, vuelve y se abre y se cierra, y así se va jugando hasta que se convierte en el NUS, y en el NUS sigue haciendo lo mismo. Entonces siempre vamos a tener valles alternados con vallecitos más amplios. Este es el valle de fondo amplio,
Pero de todas maneras estos valles de fondo ampliados, mejor dicho, si quitáramos toda la ciudad que hay aquí en Caldas, lo que veríamos sería lo mismo, una llanura aluvial confinada entre montañas, ¿cierto? Y dentro de esa llanura antigua tendríamos terrazas, llanuras inundables, lo normal como si fuera un río de zona baja, ¿cierto? Observen que aquí el río es meándrico o muy ondulado por el gradiente de longitud es muy bajo, está depositando en vez de estar cortando, ¿cierto? Y obviamente tiene llanuras y terrazas. Este sería el caso de los valles de fondito ampliado. Y a lo largo del río, si yo sigo, ese valle se cierra y vuelve y se abre. Eso es lo normal. Este es el caso de Santa María de Antioquia. Nosotros estuvimos aquí más o menos, un poquito más al norte de este punto, al sur de este punto. Pero este es el valle grande de Santa María de Antioquia, y aquí el río Cauca se cierra. Aquí ya empieza el cañón de que llaman Dituango. El río es muy encañonado aquí en esta zona hasta que sale abajo a Puerto Valdivia. Y esta quebrada es la Juan García. Observen que aquí se cierra el valle y aquí se abre, se cierra, se abre y se cierra. El río Cauca va haciendo eso a lo largo de su recorrido. Y lo que pasa es que aquí en la Juan García, como está subrayado, ahí está el midpoint de la Juan García. Ahí el río corre y el río es una cosa muy tremenda ahí. No tuvimos tiempo de ir a verlo, pero aquí más o menos se ve lo que les estoy mostrando. En esta parte el río está depositando en vez de estar cortando, por eso se forma ese valle. Y en el curso bajo de los ríos las geoformas ya son distintas. En el curso bajo de los ríos lo que vamos a tener son primero grandes meandros o meandros abandonados como estos azules. El río es normalmente muy sinuoso, tiene una llanura de inundación muy amplia y se van a producir por la pendiente tan baja, se van a producir las cosas que vamos a ver aquí. Los elementos geométricos que hay aquí son los mismos que hay en todos los ríos de todo el mundo, no es solamente en los ríos de Colombia. Esto es el Valle del Cauca, pero aquí lo que tenemos es entonces un río de bajo gradiente, o sea, un río sinuoso hasta meándrico, con barras en las zonas de inflexión de las curvaturas, o sea, barras de arena en las puntas, digamos así, de los meandros, y en algunos casos también a lo largo de los tramos rectos de las ondulaciones. Esta parte verde que tenemos acá es lo que se llama el dique, o sea, cuando el río se desborda, desborda en la primera parte de la zona de desborde, desborda arenas, y en la parte más distal pues va a botar lodos y arcilla, ¿cierto? Entonces, a medida que el río se va, en cada creciente, en cada desbordamiento, se produce un manto de arena que queda pegado al canal. A ese manto de arena que se va construyendo en cada desborde por adición de arenas más gruesas, se le llama dique. Entonces, todos los ríos meándricos tienen un dique. Ese dique puede ser continuo o discontinuo. Aquí, por ejemplo, el dique es simétrico, o sea, hay dique a este lado y hay dique a este otro lado. Aquí el dique es asimétrico, tenemos solamente dique en este lado y no lo tenemos en este lado porque se erosionó. Y aquí ya no tenemos el dique, ¿cierto? Y tenemos también otra geoforma que se llaman lagos. Esto es un lago. Lagos que se llaman en herradura, porque parecen en herradura. Se llama en general lagos en herradura, o humedales como en este otro caso. Aquí tenemos el lago y en este otro meandro abandonado tenemos un humedal, ¿cierto? Estos, por supuesto, desde el punto de vista de la legislación colombiana, estos lagos humedales son propiedad de todos los colombianos. Eso no es del dueño de la finca, como ellos creen, ¿cierto? Esa geometría la vamos a encontrar en toda parte. Entonces vamos a encontrar la llanura inundable, el dique, y dentro de la llanura inundable podemos tener meandros y humedales abandonados. Eso va a ser común, las geoformas comunes en los ríos, en las partes bajas de todos los ríos caudalosos. Estos son los ríos anastomosados, como ya les mostré. Voy a mostrarles solo dos casos. Este es
3, este es el río Columbia en el Canadá, un tramo del río Columbia. Ustedes ven el río viene en un solo